Algo está sucediendo en América. Algo que se siente mucho más grande de lo que la ciencia puede explicar. Desde lo más profundo de la tierra hasta los cielos, es como si Dios mismo estuviera revelando un mensaje a esta nación. Recientemente, una extraña serie de eventos se ha desarrollado en el Parque Nacional de Yellowstone. Los animales, normalmente tranquilos y predecibles en sus patrones migratorios, han comenzado a actuar de maneras nunca antes vistas, moviéndose en cantidades masivas, abandonando a sus crías, huyendo sin ninguna razón clara. La actividad volcánica está aumentando. Se han visto luces extrañas por la noche, y un zumbido inquietante se ha infiltrado en la tranquila oscuridad. Cuando colocamos estas señales junto con las Escrituras, las advertencias de Jesús, el temblor de la creación antes de una gran revelación en Apocalipsis, la tierra responde antes de que los cielos se abran. ¿Podría lo que está sucediendo ahora mismo en el corazón de América ser parte de ese desenlace? Antes de profundizar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones porque lo que está sucediendo podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Los animales están completamente aterrorizados. Al principio, parecía nada más que un comportamiento aislado. Tal vez unos pocos alces moviéndose temprano, una manada extraviada de bisontes apareciendo a kilómetros de sus lugares de pastoreo habituales. Pero luego las historias comenzaron a acumularse. Ya no era solo migración, era pánico. Por todo Yellowstone, algo comenzó a agitarse bajo la superficie. Y los primeros en darse cuenta no fueron científicos o sistemas satelitales, fueron los animales. Se vieron rebaños enteros de alces huyendo por los bosques, moviéndose con una desesperación que no tenía explicación estacional. Bisontes, normalmente lentos y constantes, fueron grabados en vídeo, estampidando por las carreteras, derribando barreras, ignorando los coches como si algo los estuviera persiguiendo desde lo más profundo de la propia tierra. Los lobos, ferozmente leales a sus guaridas, estaban abandonando a sus cachorros, algo inaudito en la naturaleza. Y aún así corrieron. Observadores de aves informaron de bandadas de cuervos girando violentamente sobre la caldera, formando patrones antinaturales en el cielo antes de dispersarse hacia el norte. Abajo, en el lago Yellowstone, se vieron peces saltando repetidamente cerca de las orillas solo para aparecer muertos en pequeños y silenciosos grupos. Incluso las mascotas domésticas en las comunidades circundantes comenzaron a actuar de manera extraña, negándose a salir después del anochecer, quejándose y dando vueltas como si sintieran algo que sus dueños no podían. Los funcionarios del parque afirmaron que la vida silvestre estaba reaccionando a pequeños temblores geológicos. Pero aquí está el detalle. Los registros sísmicos de ese periodo no muestran actividad lo suficientemente fuerte como para causar una respuesta coordinada tan dramática. No se trataba de pequeños movimientos aleatorios de animales. Se trataba de una retirada a nivel de sistema, una respuesta de huida a una escala que no se puede explicar por el clima, la estación o cualquier cambio ambiental ordinario. Detrás de escena, comenzaron a surgir susurros, declaraciones no oficiales de guardabosques, técnicos e incluso campistas que habían visto a los animales de cerca. Un hombre escribió que se despertó para encontrar ciervos rodeando silenciosamente su tienda en un círculo perfecto, inmóviles, observando. Otros mencionaron la baja vibración zumbante que sacudía las ventanas por la noche, sutil pero presente, ominosa. Si la Tierra está tratando de enviar una advertencia, entonces sus mensajeros son los que están más cerca de ella. Las criaturas de Dios reaccionan no con razón sino con instinto, y haríamos bien en prestar atención porque en la Biblia, los animales a menudo perciben lo que la gente no puede. En la historia de Noé, fueron los animales quienes entraron en el arca sin dudarlo. En el libro de Job, la propia creación se describe como respondiendo al mandato de Dios de maneras que la humanidad pasa por alto. Y en Apocalipsis, cuando se rompen los sellos y la tierra gime, es el mundo natural el que reacciona primero. Así que, cuando los animales comienzan a huir no solo de una tormenta, sino de algo más profundo, algo invisible, no es solo una curiosidad. Podría ser una señal. ¿Y si están corriendo ahora, de qué están corriendo? Cuando un gigante dormido despierta, bajo la impresionante belleza del Parque Nacional de Yellowstone yace algo inimaginablemente poderoso, un gigante dormido que ha descansado en silencio durante casi 70 años. Es el supervolcán de Yellowstone. Una vasta cámara de roca fundida enterrada a solo unos pocos kilómetros bajo la superficie de uno de los
Paisajes naturales más preciados de América. Aunque inactivo, este gigante se ha agitado en el pasado. Y cuando lo hizo, todo el continente sintió su ira. Los científicos han estudiado la caldera de Yellowstone durante décadas, observando cómo el suelo se hincha y se contrae a medida que el magma alimenta o se retira del reservorio subterráneo. Entre 2004 y 2009, la tierra sobre Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, una señal inquietante de presión acumulándose debajo. Aunque la superficie ha cedido desde entonces, el recuerdo de esa elevación sigue persiguiendo a los vulcanólogos. Cada año, el parque experimenta entre 1000 y 3000 pequeños terremotos, suaves temblores que insinúan los movimientos invisibles de abajo. La mayoría son demasiado menores para notarlos, pero su patrón cuenta una historia. El magma se está moviendo. La Tierra está respondiendo. Y algo muy profundo bajo tierra está lejos de estar en silencio. De hecho, imágenes satelitales recientes y datos terrestres han mostrado un ritmo en estos movimientos, casi como un latido, sugiriendo no solo actividad aleatoria, sino una fuerza pulsante intencional. La historia geológica de Yellowstone pinta un cuadro aterrador. En los últimos 2.1 millones de años, el supervolcán ha desatado 3 erupciones cataclísmicas, cada una cubriendo el continente de ceniza y sumiendo regiones en la oscuridad. La última erupción, hace unos 640.000 años, se estimó que fue más de 1000 veces más poderosa que la erupción del monte Santa Elena en 1980. Ceniza caliente, roca fundida y gases tóxicos desgarraron la tierra, borrando todo a su paso. Los flujos piroclásticos sepultaron bosques enteros. El cielo se oscureció. Un tercio de América del Norte se transformó instantáneamente. Las consecuencias formaron la enorme caldera de Yellowstone, que se extiende casi 72 kilómetros. La evidencia de ese poder destructivo permanece grabada en el paisaje en flujos de lava endurecidos y gruesas capas de escombros volcánicos. Algunos de estos flujos de lava datan de hace 70.000 años, pero aún irradian el recuerdo del fuego. Hoy, la mayoría de los científicos concuerdan en que una erupción masiva no es inminente. Creen que los eventos futuros más probables pueden ser pequeñas explosiones de vapor menores o flujos de lava de movimiento lento. Pero incluso ellos admiten una cosa. El momento del próximo movimiento de Yellowstone es un misterio, y estamos viviendo en la ventana de tiempo geológico cuando podría volver a ocurrir. Así que preguntamos, ¿y si este gigante dormido no es solo una fuerza de la naturaleza, sino una señal? En las Escrituras, Dios a menudo ha usado la propia tierra para hablar a través del fuego, el humo, los terremotos y las tormentas. En el libro del Éxodo, el monte Sinaí tembló mientras Dios descendía sobre él en fuego. En Apocalipsis, se nos dice que cuando se rompen los sellos, la tierra tiembla y el cielo se vuelve negro. Y en Romanos 8, el apóstol Pablo escribe que toda la creación gime, esperando el cumplimiento del plan de Dios. Quizás los sutiles cambios de Yellowstone, su suelo que se eleva, sus temblores rítmicos, su historia de devastación, no son solo anomalías científicas. Quizás son dolores de parto, señales de que incluso la propia Tierra se está preparando para algo más grande. Porque cuando un gigante dormido despierte, el mundo no permanecerá igual. Y si estamos escuchando, verdaderamente escuchando, podríamos darnos cuenta de que estas advertencias no son solo geológicas, pueden ser divinas. Jesús nos advirtió sobre señales como estas. ¿Y si todo lo que estamos viendo, el temblor de la tierra, el pánico entre los animales, la hinchazón del suelo bajo Yellowstone, no es aleatorio? ¿Y si es exactamente lo que Jesús nos advirtió? En Mateo 24, Jesús se sentó en el Monte de los Olivos y dio a sus discípulos una profecía escalofriante. Dijo, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es solo el principio de los dolores de parto. No estaba hablando solo de malestar espiritual. Estaba hablando de la tierra física reaccionando antes del fin. Advirtió que nación se levantaría contra nación y reino contra reino, pero también que la propia naturaleza comenzaría a mostrar señales, gemidos, sacudidas, sucesos extraños. Y ahora mismo, esas señales se están desarrollando de maneras que incluso los científicos seculares luchan por explicar. Los animales están corriendo como si hubieran visto algo que nosotros no. El volcán que ha dormido durante milenios está retumbando, aunque sea débilmente. Los cielos sobre el parque han brillado con luces que nadie puede explicar.
y en las horas tranquilas de la noche, un zumbido bajo reverbera por la tierra, inaudible para la mayoría, pero profundamente inquietante para quienes lo escuchan. Algo se está moviendo. Y Jesús nos dijo que estuviéramos vigilantes. Dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Luego añadió un mandato sorprendente: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Durante siglos, la gente se ha preguntado cómo serían los últimos tiempos. Muchos esperaban fuego del cielo o el colapso de las naciones. Pero, ¿y si comienza en silencio? ¿Y si comienza con el temblor de la tierra bajo nuestros pies? ¿Y si comienza con animales huyendo y la tierra gimiendo y los cielos susurrando? Creemos que Jesús nos estaba advirtiendo no para que entráramos en pánico, sino para que nos preparáramos, no para temer el temblor, sino para reconocer la estación. Porque la verdad es que la profecía no siempre viene con truenos. A veces viene en forma de una señal silenciosa, anomalías en la naturaleza, movimientos inexplicables y una sensación de que algo no está bien. Jesús nos dijo que vigiláramos las señales, que estuviéramos alerta y que levantáramos la cabeza porque nuestra redención se acerca. Así que cuando vemos Yellowstone temblando, cuando presenciamos la creación reaccionando de maneras que nadie puede explicar completamente, tal vez no sea solo la ciencia desarrollándose. Tal vez sea la escritura cumpliéndose. No solo en Yellowstone, se registran muchos fenómenos sucediendo en todo Estados Unidos. Extraño sonido del cielo. Según lo registrado por el canal de medios Fox 2, han recibido decenas de llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas a ambos lados del río que dicen: escuchar un ruido extraño, bajo y repetitivo. La gente se confundió y asustó mucho porque no sabían qué cosa terrible estaban enfrentando. Lo que pueden hacer es compartir constantemente sus miedos y orar por una explicación clara. Cuando veas el vídeo, escuchemos atentamente. Más allá del canto de los pájaros, se puede escuchar el mismo zumbido de fondo. Suena tan bajo que es casi inaudible pero súper consistente. Normalmente por las noches, después de las 8, la gente en esta zona escucharía un zumbido muy bajo que vendría en una especie de patrón de onda. Algunos dicen que pueden escuchar el zumbido desde su casa en el norte del condado de St. Louis. Las autoridades regionales han realizado comprobaciones en la zona para encontrar la fuente de este misterioso sonido. Cerca, se encuentran una instalación de Martins Pouty de Sioux y una instalación de almacenamiento de gasoductos Spire STL. Ambas empresas investigaron y dijeron que no eran ellos. Lo mismo para el cuerpo de ingenieros y el aeropuerto de Lambert. Central Stone Company Quarry dijo al condado de St. Louis: no está haciendo nada durante las horas en que la gente informa escuchar el zumbido. También investigan todo, desde el tráfico de barcazas hasta los silos de grano, una empresa de gas industrial en el condado de Madison, Illinois, y el zumbido del remolque, pero aún no pueden encontrar la fuente de este ruido molesto. El extraño ruido bajo y repetitivo sigue siendo un misterio en el norte del condado de St. Louis. Un residente que creció en una zona tranquila cerca del río Missouri le contó a Fox 2 sobre el sonido en 2022. El zumbido bajo por las noches comenzó a principios de ese año. Apenas es audible pero consistente, dura horas y parece estar fijo en su ubicación. La concejala del condado de St. Louis, Selanda Webb, también ha escuchado el ruido y está trabajando para determinar su origen. Se han realizado investigaciones en instalaciones cercanas como Marine Spire y el aeropuerto, pero la causa del misterioso zumbido sigue siendo desconocida. Para tu información, el zumbido es un fenómeno mundial que tiene a muchas personas buscando respuestas. La BBC informó sobre él en 2009, diciendo que el elusivo zumbido bajo ha sido culpado de todo, desde líneas eléctricas y tuberías de gas hasta fuerzas siniestras. Sin embargo, algunas de las razones por las que la gente escucha el zumbido pueden provenir de dentro de sus propias cabezas. El extraño sonido que aparece en el norte del condado de St. Louis también se considera un zumbido. Permítame mostrarle dónde solían aparecer estos extraños sonidos. Un sitio web dirigido por el ex profesor de la Universidad de Columbia Británica, Dr. Glenn McPherson, está dedicado a mapear el zumbido y compartir informes de personas de todo el mundo.
Él notó el sonido por primera vez en 2012 y quería un lugar para investigar el sonido. La gente informa la ubicación, el momento y la naturaleza del ruido. También comparten información sobre sí mismos, como edad, medicamentos que toman, si sufren de pérdida auditiva y más. Debido a su aparición, desaparición y origen misterioso, la existencia de este sonido es siempre un signo de interrogación. La gente descubrió algunas nuevas pistas y cerró la puerta a otras teorías. McPherson dice que hay 4 teorías sobre la fuente del zumbido. Una teoría sugiere que las radiofrecuencias de muy baja frecuencia están activando el sistema auditivo humano, mientras que otra propone que la acumulación de sonido de baja frecuencia de la actividad humana es la responsable. Una tercera teoría sugiere que el zumbido es causado por procesos geológicos. Finalmente, hay una teoría de que el zumbido es un proceso corporal interno similar a las emisiones otoacústicas y el tinnitus. Él cree que esta última teoría es la más probable. Alguien dice que los habitantes de Missouri han desarrollado repentinamente un superoído y ahora son sensibles a ciertos sonidos. Esa teoría de los expertos tampoco explica los fuertes estruendos que escuchamos antes en las áreas de Hannibal, Missouri, o Quincy, Illinois. Algunos teorizan que estos sonidos son maquinaria trabajando en túneles subterráneos profundos en la roca blanda de Missouri. Tal vez algún día obtendremos un informe oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de ¿Quiénes fueron los últimos en investigar esto? Un experto dice que cree que aproximadamente 1/3 de los casos provienen de una fuente ambiental como un refrigerador, un ventilador industrial o una fábrica cercana. El zumbido de Bristol fue noticia en la década de 1970. Un periódico preguntó a los lectores de la ciudad, ¿has oído el zumbido? Casi 800 personas dijeron que sí. La gente se quejaba de falta de sueño, dolores de cabeza, náuseas y hemorragias nasales. Muchos expertos creían que era ruido proveniente del tráfico y las fábricas. Científicos franceses afirmaron que eran ondas continuas que hacían vibrar el fondo oceánico, pero esa podría no ser la fuente, y persiste hasta el día de hoy. Así como el juicio del séptimo sello reveló los 7 juicios de las trompetas, el juicio de la séptima trompeta revela de manera similar los 7 juicios de las copas de ira. Echemos un vistazo a lo que sucede detrás de escena en un sentido espiritual entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a lo largo de la historia que conducen a los momentos climáticos al final de la tribulación. Se revelarán los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios de las copas de ira. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios intermedios de las trompetas a describir los juicios finales de las copas de ira? La respuesta no es necesariamente porque habrá una larga pausa entre estos dos conjuntos de juicios. En cambio, necesitamos centrarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Hay un sentido muy real en el que este momento, me refiero al final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han estado marchando. Por esta razón, este momento merece un ritmo más lento y una vista magnificada desde múltiples ángulos. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor efecto. Antes de considerar esta próxima interrupción, veamos primero el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Voces fuertes en el cielo anunciaron algunas noticias alentadoras. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, reanudando la descripción de Juan de los 7 juicios de las trompetas del Apocalipsis 9. Él describió el sexto juicio de las trompetas en Apocalipsis 9 y 13. Y hubo grandes voces en el cielo, lo cual contrasta distintamente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quiénes eran esas voces, pero es seguro decir que eran las voces de todos aquellos a quienes él ya nos había presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan oyó, habría sido un gran ruido en su lugar. Estas voces fuertes clamaron. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente, como cuando una multitud corea en un evento deportivo, no como cuando un coro hace una explosión única y ensayada. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero como el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora el Mesías conquistador,
lo que significa revelación y el león, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender han venido a ser como refiriéndose a lo que está a punto de suceder en ese punto, no necesariamente lo que ya ha sucedido con los 7 juicios de las copas de ira que están a punto de ocurrir. Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si fuera a ser coronado rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. Sin embargo, en este momento futuro, cuando la 7ª trompeta suene, Él vendrá a tomar su lugar legítimo en el trono de David sobre los reinos de todo el mundo, y nadie lo detendrá, aunque intentarán hacerlo. Lo que es aún más alentador es que no solo tomará plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca cederá su poder. Reinará o será rey para siempre. Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunas personas objetan, diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo que está suprimiendo algo. Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta piensan de manera diferente. Dicen que, aunque este sonido no es claramente el de una trompeta, porque no se puede escuchar claramente, ¿cómo se sabe que no es el sonido de una trompeta? Tal vez nos lo está dejando escuchar de una forma diferente. Si este es verdaderamente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia estuvo acompañada de un muy fuerte toque de trompeta, haciendo que todos en el campamento temblaran. Más tarde se intensificó, y el sonido de la trompeta se hizo más y más fuerte. El rapto de la iglesia ocurrirá en un momento en que la trompeta sonará. Los muertos serán resucitados incorruptibles, y seremos transformados. Jesús dijo que en su segunda venida enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos. Jesús también habló de eventos temibles y grandes señales del cielo. Y durante la tribulación, hay 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles toca una trompeta, un nuevo juicio cae sobre la tierra. Aquellos que buscan un presagio del fin de los tiempos a menudo se refieren a las trompetas del cielo como trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos sonidos, sean lo que sean, no son la última trompeta mencionada en 1 Corintios 3 y 52 porque el rapto aún no ha ocurrido. También sabemos que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas del Apocalipsis porque la tribulación aún no está sobre nosotros. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo, bíblicamente, serían que son naturales o hechas por el hombre. Ya sean estos sonidos no identificados obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta, o la evidencia de un complot global siniestro, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si alguno, tendrán las trompetas del cielo en los últimos tiempos. Lo que sí sabemos es esto: los días previos al rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una falsa enseñanza generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad empeorarán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza de la inminente venida de Jesucristo para la Iglesia. La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Cristo. De acuerdo. Si la fe viene por el oír, entonces ¿cómo suena? Lo más probable es que ese sea el extraño sonido que estás escuchando. Es simplemente el sonido de alguien pronunciando una palabra. Es la palabra de Dios siendo hablada a tu corazón. Ten en cuenta que es una palabra hablada y no una palabra leída. La palabra griega para palabra en este versículo es rema y puede traducirse libremente como una palabra hablada o un mensaje proclamado. Es una palabra personal de una persona a otra. Jesús dijo que el Espíritu Santo tomaría sus palabras y nos las hablaría, y que el Espíritu Santo nos mostraría las cosas que han de venir. Pablo dijo que el Espíritu Santo nos mostraría las cosas que nos han sido dadas gratuitamente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Dios el Espíritu Santo es quien realmente nos está hablando la palabra de fe. Viene directamente de Él a nosotros.
Él hace real a nuestro corazón las escrituras de las que nos hemos alimentado. Él insufla vida a las escrituras que hemos puesto en nuestro corazón. Cuando sembramos la semilla de su palabra en nuestro corazón y la protegemos y cultivamos, producirá una cosecha de abundancia. El oír de la fe es el sonido de la palabra de Dios cobrando vida en nuestro corazón. La fe cobra vida cuando la palabra leída de la página se convierte en la palabra oída en nuestro corazón. Pronuncia las promesas de la palabra de Dios con tu boca. Confíesalas hasta que las creas y cree en ellas hasta que las recibas. Las crees cuando cobran vida para ti. Cobran vida para ti cuando las escuchas en tu corazón. No podemos reconocerlas ni escucharlas con nuestra cabeza. Nuestro espíritu, el hombre oculto del corazón, es donde lo escuchamos. Nuestro espíritu es donde escuchamos todo lo que Dios nos habla. Nuestro espíritu puede escuchar su voz y reconocerla. Conoce la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla las palabras de Jesús. Jesús es el autor y la meta de nuestra fe. Este oír de la fe es el sello de aprobación soberano de Dios sobre las cosas que esperamos, su presencia adornando nuestra búsqueda y su testimonio puesto sobre nuestra petición. Es el testimonio del cielo sobre nuestros deseos, esperanzas que les dan realidad espiritual, sustancia legal y eventual visibilidad. La fe es una sanción recibida en el corazón por el soberano del cielo, dada en el momento en que su voluntad para una promesa específica ha sido cumplida. Búscalo, escúchalo y recibe su voluntad para ti. Nuestras acciones revelarán la dirección de nuestros pensamientos. No permitas que te moldeen los pensamientos, los sistemas de valores y la conducta actuales de este mundo. En cambio, transfórmate. Mantente firme en lo que crees para tener la confianza de enseñar a otros la verdad. Dios se revela en Cristo y somos redimidos a Dios en Cristo por su sangre. Cristo es glorificado en lo alto y somos bendecidos en Él. La fe se centra en el Hijo de Dios y el Espíritu permite a los hijos de Dios permanecer en Él con fe, afecto e inteligencia para que nuestro gozo sea completo mientras se promueve la verdadera edificación en amor, según la palabra de Dios. Como con cualquier fenómeno sin respuesta, abundan las conspiraciones y teorías sobre cuál es la fuente del extraño sonido del cielo. Algunos dicen que en realidad proviene de la tierra y no del cielo. Otros dicen que el zumbido es una señal del regreso de Jesús. Otros dicen que está relacionado con guerras climáticas, chemtrails, o es una señal de que la tierra está perturbada. Sea lo que sea, todas estas son señales de tu despertar. ¿Es el grito de la naturaleza o el recordatorio de Dios? Él está tratando de decirte algo. Y quiere que realmente escuches. Dios está rodeando a América. Sobre los misteriosos sonidos del cielo. En Éxodo 7 y 16, los israelitas se reunieron en el monte Sinaí. Lo que experimentaron no fue tranquilo ni sutil. A la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos con una nube densa sobre la montaña y un toque de trompeta muy fuerte. Todos en el campamento temblaron. El sonido de la trompeta no provenía de instrumentos humanos. Era sobrenatural. Se hacía cada vez más fuerte hasta que Dios mismo habló. Muchos creen que esto fue una señal de su santa presencia descendiendo sobre el pueblo. Ahora, en América, testigos en varias ciudades reportan fuertes sonidos similares a trompetas sin fuente, sin conciertos, sin ejercicios militares, solo explosiones que hacen vibrar el cielo, activando alarmas de coches y sacudiendo ventanas. ¿Es posible que lo que sucedió en el Sinaí esté resonando de nuevo? Durante el Éxodo, Dios usó formaciones de nubes para guiar a su pueblo. De día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en su camino. Esta nube no era aleatoria. Tenía una forma. Tenía un propósito. Se movía con intención divina. Ahora, en los cielos de Texas, Arizona y Florida, la gente está presenciando nubes cilíndricas que se extienden por kilómetros, rodando como pergaminos o túneles a través de los cielos. Muchos las describen con una quietud inquietante, un sentido de propósito, casi como si estuvieran siendo dirigidas. Es posible que estas formaciones modernas no estén destinadas a la navegación, sino como advertencias, una señal de que Dios está nuevamente en movimiento, llamando a la gente a regresar a Él. Es como si Dios estuviera rodeando a América por todos lados, enviando señales desde el cielo, desde la tierra y desde el reino espiritual.
En Job 33, 14, dice, sin embargo, Dios habla de una manera, y de otra, aunque el hombre no lo perciba. Dios rara vez grita, pero siempre habla a través de la creación, a través de señales de advertencia, a través de la creciente tensión que sentimos en lo profundo de nuestras almas. Él está hablando ahora. Y el mensaje se hace más fuerte. Despierta. Presta atención. Vuelve a mí. ¿Y si estos eventos no fueran solo señales, sino advertencias finales? ¿Y si todos los sonidos similares a trompetas, los símbolos luminosos, las nubes con forma de ángel y los temblores inexplicables no fueran solo aleatorios, sino el último intento de Dios de alcanzar a una nación que se ha apartado? En Amós 4, 6-11, Dios enumera las formas en que intentó llamar la atención de Israel. Con hambre, con sequía, con plagas, con desastres. Cada vez, dice, con todo, no os habéis vuelto a mí, dice Jehová. Y luego termina con estas escalofriantes palabras: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Podría estar América en la misma situación? Una nación que ha sido advertida una y otra vez y, sin embargo, sigue desviándose. Al profeta Ezequiel se le dijo que advirtiera a la gente para que su sangre no estuviera sobre sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma de Dios de dar una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta se cierre. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era normal hasta que dejó de serlo. Tan rápido como el temor del Señor surge en nosotros con la comprensión de cómo debemos mantener una visión alta y santa de Él, nunca más inundará la tierra así. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio o ira, porque podemos ser completa y perfectamente cubiertos con el manto de justicia dado por Jesús si tan solo creyéramos. Hasta que no comprendamos la gravedad del pecado y cuán incapaces somos de hacernos justos, su gracia escandalosa no puede realmente aferrarse a nosotros. Pero puede aferrarse a nosotros. Aquello de lo que nos salva y para lo que nos salva debería hacernos gritar diariamente de gozo y gratitud en nuestros corazones, aunque no sea en voz alta. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente más grandes de lo que podemos imaginar. Cuando nos hemos rendido y hemos dejado de intentar tener una justicia propia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros. Del este al oeste, está consumado. Desde el momento en que nos rendimos a su amor y en adelante, es un caminar diario con Él. Nunca más solos. Un camino a casa, al lugar que Él está preparando para nosotros. Y en el camino, aprendemos a confiar más en Él y a depender más y más de Él. Cuanto más dependemos de Él, más llenos estamos de su Espíritu. Y cuanto más llenos estamos de su Espíritu, más nos parecemos a Él y creemos lo que Él dice que es verdad acerca de nosotros. Y nos convertimos en lo que creemos acerca de nosotros mismos. Él dice que somos sus hijos, corderos, embajadores. Somos perdonados, amados, limpios, sin culpa, justos. El gran cañón resuena el corazón de redención de Dios de que Él tomaría algo que fue causado por el pecado y lo convertiría en belleza y en algo que apunta a Él. Ahora podemos ir y pararnos ante el cañón, mirar y ver su belleza y recordar que nuestro Dios es un Dios redentor. De hecho, la imagen del gran cañón es un anticipo del futuro. Porque Dios volverá a traer juicio global contra toda impiedad como lo hizo en el diluvio, y formará un cielo y una tierra completamente nuevos que son hermosos más allá de nuestra imaginación. Los verdaderos cristianos participarán y morarán para siempre con Dios en esta nueva creación. Cualquier otra persona será condenada al juicio eterno en el infierno. Algo extraño, algo masivo se está desarrollando bajo la superficie del Parque Nacional de Yellowstone. Durante semanas, los animales han estado huyendo de la zona en masa. Bisontes, osos, aves, se vieron migrando de lo que muchos llaman el lugar más peligroso de la Tierra. Lo que es más inquietante, los científicos no pueden explicarlo. No hay terremotos importantes, no hay erupciones visibles, sin embargo, los instintos de la creación parecen saber algo que nosotros no. ¿Podría ser que la naturaleza esté respondiendo a una fuerza mucho mayor que la comprensión humana? ¿Y si lo que está sucediendo bajo Yellowstone no es solo un evento geológico, sino espiritual? La Biblia habla de tiempos en que la tierra misma gemirá,
Cuando los animales darán una advertencia y cuando la humanidad deberá prestar atención a las señales a nuestro alrededor. ¿Estamos presenciando uno de esos momentos ahora? ¿Podría ser esta una señal divina? ¿Un mensaje de Dios que nos recuerda lo que Jesús advirtió que sucedería en los últimos días? Quédate con nosotros porque lo que estás a punto de ver puede sacudir tu fe, despertar tu espíritu y abrir tus ojos a la posibilidad de que no solo estamos viviendo la historia, sino la profecía. Los animales han estado huyendo de Yellowstone. Algo profundamente inquietante se está desarrollando en Yellowstone. Y no se trata solo de ciencia. Es espiritual. Durante las últimas semanas, numerosos animales, búfalos, leones, osos, han estado huyendo del parque en grandes cantidades como si fueran impulsados por una alarma invisible. Los científicos se han quedado perplejos. No hay eventos sísmicos importantes registrados, no hay indicadores de una erupción inminente. Y sin embargo, el reino animal está reaccionando como si algo catastrófico estuviera en el horizonte. ¿Cómo pueden ellos saberlo y nosotros no? La verdad es que la naturaleza puede estar escuchando una voz que nosotros, como humanos, ya no podemos percibir. Es casi como si la propia creación estuviera respondiendo a una frecuencia divina a la que alguna vez estuvimos sintonizados antes de que el pecado cortara nuestra conexión con el Creador. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron en el jardín, la humanidad fue arrojada a la sordera espiritual. Perdimos la capacidad de caminar en perfecta armonía con Dios y su creación. Pero los animales, ellos todavía escuchan. Ellos todavía sienten. Y quizás a través de ellos, Dios nos está hablando de nuevo. A pesar del silencio en los gráficos sísmicos, la tierra bajo Yellowstone está lejos de estar inmóvil. Testigos oculares han reportado sonidos aterradores que surgen del suelo, gemidos profundos y retumbantes como el latido del corazón de un gigante. En un vídeo viral, un hombre coloca una botella de agua en el césped y observa cómo vibra y rebota. La tierra de abajo claramente en movimiento, viva. Dice que lo siente en sus huesos, su columna vertebral temblando bajo el peso de algo invisible. Lo que hace esto aún más inquietante es la creciente actividad geotérmica. Los pozos burbujean con más violencia. La tierra literalmente hierve en algunos lugares sin causa aparente registrada. Incluso hay extraños huevos submarinos cerca de las chimeneas volcánicas que los científicos creen que han eclosionado, lo que indica otra señal biológica de que algo antinatural o divino se está agitando. Esto no es solo especulación. Está escrito en la palabra de Dios. En Job 12, 7-10, se nos recuerda, pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te lo dirán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán. ¿Quién no sabe entre todos estos que la mano de Jehová ha hecho esto? Dios no está en silencio. Él está hablando a través de su creación. Los mismos animales que a menudo pasamos por alto están clamando, señalando algo que la humanidad no puede comprender por sí misma. Esto no es una metáfora. Esto es instrucción divina. Se nos dijo que observáramos. Se nos dijo que escucháramos. Y ahora Yellowstone está haciendo sonar la alarma. En una escena que se siente más como profecía que como realidad, miles de osos han formado, según se informa, un bloqueo viviente en la entrada del Parque Nacional de Yellowstone. Están de pie hombro con hombro, negándose a moverse, no por agresión, sino como si tuvieran una misión. Los expertos en vida silvestre están atónitos. Algunos lo atribuyen al instinto primario. Pero otros están empezando a preguntarse lo impensable, ¿y si están tratando de advertirnos? Con otros animales también evacuando el parque en masa, esto no puede descartarse como coincidencia. La tierra está gimiendo. Las bestias se están moviendo. Las señales se están alineando. Así que la pregunta ahora ya no es qué está sucediendo bajo Yellowstone. ¿Es qué está tratando de decirnos Dios a través de ello? ¿Y si Yellowstone erupciona? A primera vista, podría sonar extraño. ¿Cómo podría una erupción volcánica congelar la Tierra? ¿No debería traer calor, fuego y destrucción? Sí, en parte. Pero la ciencia y la escala detrás de un supervolcán como Yellowstone cuentan una historia muy diferente. Si Yellowstone erupcionara, la zona de impacto inmediato sería catastrófica.
Regiones enteras serían engullidas por ríos de lava. Ciudades, bosques y todo a su paso sería aniquilado en cuestión de horas. Pero lo que sigue es aún más escalofriante. Literalmente, a medida que el volcán erupcionara, expulsaría toneladas y toneladas de ceniza volcánica y gases sulfurosos a lo alto del cielo. Estos gases se dispersarían rápidamente por la atmósfera superior de la Tierra y se transformarían en aerosoles, partículas microscópicas que actúan como un parasol global. Reflejarían la luz solar de vuelta al espacio, atenuando la superficie de la Tierra. El resultado, las temperaturas globales se desplomarían. La luz solar tendría dificultades para llegar al suelo. Los cultivos fracasarían. Los ecosistemas colapsarían. Los expertos predicen una caída de temperatura de hasta 10 grados que duraría una década entera. 10 años de invierno global, 10 años de escasez de alimentos, migración masiva y disturbios mundiales. Los efectos no se limitarían a los Estados Unidos. Se propagarían por los continentes. Nadie ni ningún lugar quedaría intacto. Y, sin embargo, nada de esto es aleatorio. Según las Escrituras, las señales en la tierra, los terremotos, las plagas, las hambrunas y el comportamiento inusual en la naturaleza son todas advertencias. No de la tierra misma, sino del Creador. Un sistema de alerta divina diseñado no para aterrorizarnos, sino para despertarnos. Jesús mismo advirtió de estas señales en los últimos días. Nos dijo que estuviéramos alerta, que vigiláramos y que discerniéramos los tiempos. El libro de Job nos dice que miremos a los animales y ellos se están moviendo. El suelo está gimiendo. Los científicos incluso han confirmado actividad sísmica bajo Yellowstone en los últimos días. Puede que aún no sea catastrófica, pero la Tierra se está agitando y las señales de advertencia están ahí. Pero esto no se trata de miedo. Se trata de fe. Sí, la amenaza es real. Sí, las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero detrás del caos, hay una mano divina obrando. Dios no está sorprendido. No está abrumado. De hecho, nos dijo de antemano que cosas como estas sucederían no para asustarnos, sino para acercarnos a Él. Porque incluso si Yellowstone erupciona, incluso si los cielos se oscurecen y la tierra tiembla, no estamos solos. Prepárate para su venida. En Amós 4, 6-11, Dios enumera las formas en que intentó llamar la atención de Israel. Con hambre, con sequía, con plagas, con desastres. Cada vez, dice, con todo, no os habéis vuelto a mí, dice Jehová. Y luego termina con estas escalofriantes palabras: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Podría estar América en la misma situación? Una nación que ha sido advertida una y otra vez y, sin embargo, sigue desviándose. Al profeta Ezequiel se le dijo que advirtiera a la gente para que su sangre no estuviera sobre sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma de Dios de dar una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta se cierre. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era normal hasta que dejó de serlo. Con tantos eventos extraños desarrollándose en América, muchos se preguntaron: ¿se está cumpliendo la profecía justo ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de entender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca tuvieron la intención de asustarnos. Tenían la intención de prepararnos. Y ahora, a medida que cada extraño fenómeno se apila sobre el siguiente, se siente como si las páginas de las Escrituras estuvieran cobrando vida. En el libro de Joel 2, 30-31, Dios declara: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora estamos viendo lunas de sangre, extraños eclipses y misteriosos eventos celestes sucediendo con creciente frecuencia. ¿Podrían ser estas las mismas maravillas en los cielos de las que habló Joel?
Jesús mismo advirtió en Lucas 9:11, habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. ¿No suena eso exactamente a lo que está sucediendo ahora? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos similares a trompetas y símbolos luminosos que nadie puede explicar. Ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se están multiplicando. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o bajo la tierra. Se trata de la condición espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral. Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Mira a tu alrededor. ¿No es ese el mismo espíritu de nuestra época? Una generación distraída por sí misma, desconectada de la verdad y alejándose cada vez más de los fundamentos de la fe. Este es el cumplimiento no de una profecía aislada, sino de una convergencia de muchas que apuntan a una sola verdad. Estamos entrando en una temporada profética como ninguna otra. Y mientras muchos descartan estas señales como coincidencias, las Escrituras nos advierten que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 37-39, Jesús dijo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Y no supieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La advertencia es clara. No te pierdas las señales. No seas como aquellos que siguieron con la vida, ignorando el temblor bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. Todos lo sabemos. Así que debemos prepararnos para ese día. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino ante Él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano del tiempo, el Señor envió a Juan el Bautista. Y Jesús dio testimonio de que no había mayor profeta en Israel que Juan el Bautista. Vivimos en el día de la preparación. Y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existía en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad, para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y vivimos en esa dispensación, pudiera reunir en una sola todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. No es algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día, y que tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, mirando hacia las escenas finales de desenlace cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora, hay muchas otras profecías que predicen su segunda venida. Y así, mientras estamos al borde de la eternidad, viendo la profecía desarrollarse ante nuestros propios ojos, no nos cansemos ni seamos complacientes. El tiempo de la fe pasiva ha pasado. Ahora es el momento de preparar nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras manos para la venida del Señor. Él no se retrasa. Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. No somos espectadores en esta línea de tiempo divina. Somos participantes, llamados, escogidos y confiados con la verdad para un tiempo como este. Las señales en los cielos, el desasosiego en las naciones, el aumento del engaño y los clamores por la justicia, todos hacen eco de una verdad. El Rey viene. Que se nos encuentre fieles. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite, arregladas y ardiendo. Que nuestras voces clamen en oración. Nuestras vidas reflejen santidad y nuestras manos extiendan misericordia. Porque cuando Él venga en gloria, cuando el cielo se abra y la trompeta suene, será demasiado tarde para prepararse. El momento es ahora.
Así que decimos, ven, Señor Jesús. Y hasta ese día, vigilaremos, advertiremos y caminaremos por fe, no por vista, hasta que todo ojo le vea, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Tan rápido como el temor del Señor surge en nosotros con la comprensión de cómo debemos mantener una visión alta y santa de Él, nunca más inundará la tierra así. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio o ira. Porque podemos ser completa y perfectamente cubiertos con el manto de justicia dado por Jesús si tan solo creyéramos hasta que comprendamos la gravedad del pecado y cuán incapaces somos de hacernos justos. Su gracia escandalosa no puede realmente aferrarse a nosotros. Pero puede aferrarse a nosotros. Aquello de lo que nos salva y para lo que nos salva debería hacernos gritar diariamente de gozo y gratitud en nuestros corazones, aunque no sea en voz alta. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente más grandes de lo que podemos imaginar. Cuando nos hemos rendido y hemos dejado de intentar tener una justicia propia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros. Del este al oeste, está consumado. Desde el momento en que nos rendimos a su amor y en adelante, es un caminar diario con Él. Nunca más solos. Un camino a casa, al lugar que Él está preparando para nosotros. Y en el camino, aprendemos a confiar más en Él y a depender más y más de Él. Cuanto más dependemos de Él, más llenos estamos de su Espíritu. Y cuanto más llenos estamos de su Espíritu, más nos parecemos a Él y creemos lo que Él dice que es verdad acerca de nosotros. Y nos convertimos en lo que creemos acerca de nosotros mismos. Él dice que somos sus hijos, corderos, embajadores. Somos perdonados, amados, limpios, sin culpa, justos. El gran cañón resuena el corazón de redención de Dios de que Él tomaría algo que fue causado por el pecado y lo convertiría en belleza y en algo que apunta a Él. Ahora podemos ir y pararnos ante el cañón, mirar y ver su belleza y recordar que nuestro Dios es un Dios redentor. De hecho, la imagen del gran cañón es un anticipo del futuro. Porque Dios volverá a traer juicio global contra toda impiedad como lo hizo en el diluvio, y formará un cielo y una tierra completamente nuevos que son hermosos más allá de nuestra imaginación. Los verdaderos cristianos participarán y morarán para siempre con Dios en esta nueva creación. Cualquier otra persona será condenada al juicio eterno en el infierno. Algo extraño está sucediendo. Desde la llegada de extrañas vaquillas rojas de Texas hasta repentinos cambios geológicos bajo el Monte de los Olivos y una creciente tensión internacional centrada en una pequeña ciudad, todo se está desarrollando al mismo tiempo. Líderes religiosos se preparan para la construcción del tercer templo. Científicos están notando patrones sísmicos que coinciden con antiguas profecías y los conflictos políticos se están intensificando alrededor de Jerusalén como nunca antes. Juntando estos eventos, apuntan a algo mucho más grande, algo que muchos creen que podría ser una señal de Dios. ¿Podrían ser estas las primeras señales de lo que la Biblia llama los últimos días? ¿Es esta la forma de Dios de preparar al mundo para el regreso de su Hijo? La aparición de 5 vaquillas rojas. En marzo de 2022, 5 vaquillas rojas perfectas llegaron a Israel desde Texas. Estos animales no eran ganado cualquiera. Fueron criados meticulosamente para cumplir con los antiguos e increíblemente estrictos requisitos que se encuentran en Números 19. Según la ley judía, las cenizas de una vaquilla roja pura, una sin una sola mancha o defecto, nunca uncidas y completamente rojas, incluso hasta los pelos, son esenciales para los rituales de purificación del tercer templo. Durante 2000 años, no se había encontrado tal vaquilla roja. Generaciones de rabinos inspeccionaron innumerables terneros solo para descalificarlos por el más mínimo defecto, incluso por solo 2 pelos no rojos. Parecía que este requisito nunca podría cumplirse de nuevo. Hasta ahora, un granjero cristiano en Texas, creyendo que estaba ayudando a cumplir la profecía bíblica, crió estas vaquillas y las envió a Israel. Después de exhaustivas inspecciones, los rabinos confirmaron su pureza. Hoy se mantienen bajo cuidado vigilante cerca de Haifa, esperando el momento adecuado para ser sacrificadas según la antigua tradición. Vaquillas rojas al final de los tiempos. A lo largo de casi 900 años de exilio, el pueblo judío anhelaba regresar a Israel, construir el tercer templo en Jerusalén y restaurar el servicio del templo. 3 veces al día, los judíos observantes oran, que el santo templo sea reconstruido rápidamente y en nuestros días.
Aunque el pueblo judío siempre ha vivido en Tierra Santa, después del Holocausto, los judíos comenzaron a regresar a Israel en masa. En 1948, la nación judía renació proféticamente, lo cual se menciona en Isaías 66, 7 y 8 como el Estado de Israel. Y desde entonces, los judíos han estado regresando a la tierra desde los 4 puntos cardinales de la tierra. Desde 1967, ha habido un movimiento en Israel para reconstruir el Templo Santo. Sin embargo, el principal obstáculo es que el monte del templo está actualmente ocupado por la cúpula de la roca. Así como el reagrupamiento del pueblo judío es el cumplimiento de la profecía bíblica, también lo es la construcción del tercer templo santo. Él levantará un estandarte para las naciones y reunirá a los exiliados de Israel. Él reunirá al pueblo disperso de Judá de los 4 confines de la tierra. Hoy en día, muchos de los preparativos para el tercer templo ya se han completado, incluyendo los vasos sagrados de adoración y las vestiduras sacerdotales que serán usadas por los levitas en los servicios del templo. Además, más de 500 jóvenes judíos descendientes de la tribu de Leví han sido entrenados como sacerdotes del templo, para cumplir con sus deberes de adoración y sacrificio en el templo. Pero el servicio del templo no puede comenzar sin la vaquilla roja. ¿Qué tiene que ver una vaca con la reconstrucción del templo santo? ¿Cómo podría un simple animal desempeñar un papel vital en el éxito o fracaso de un evento tan monumental? La palabra de Dios establece que solo la vaquilla roja puede restaurar la pureza bíblica necesaria para reconstruir el templo. Una vaquilla roja pura e inmaculada es el ingrediente clave para la adoración en el templo. Puedes leer esto en Números 19, 4. Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo algo de la sangre de la vaquilla roja y la rociará 7 veces, hacia la parte delantera de la tienda de reunión. Averigüemos el significado de las cenizas de la vaquilla roja y la pureza ritual. Volvemos a Números 19, 9. Y un hombre que esté limpio recogerá las cenizas de la vaquilla y las pondrá en un lugar ceremonialmente limpio, fuera del campamento. Serán guardadas por la comunidad israelita para ser usadas en el agua de purificación. Es para la purificación del pecado. Según los creyentes, la organización dedicada a preparar la construcción del tercer templo en Jerusalén. Estas aguas purificadoras son necesarias para purificar ritualmente el área del monte del templo, los vasos sagrados y todo el sacerdocio levítico que se están preparando para el servicio hoy. Las aguas de santificación también se rociaban sobre todos aquellos que eran impuros. Y muchos eran primero purificados en este proceso antes de entrar a los atrios del templo. Debéis mantener a los israelitas separados de las cosas que los hacen impuros. Así no morirán en su impureza por profanar mi morada que está entre ellos. Muchas condiciones pueden causar impureza o contaminación ritual. Pero una de las más graves proviene de la exposición a la muerte. La contaminación por contacto con la muerte se llama tumas mace. Este estado de impureza duraba 7 días e impedía a una persona participar en la comunidad o en la adoración del templo. Aunque se pueden emplear varios métodos para limpiar a una persona de otras formas de contaminación, como la inmersión ritual en agua, lo que significa mikve, las cenizas de la vaquilla roja son el único remedio para la contaminación que resulta del contacto con un cadáver. Aunque algunos judíos y cristianos piensan que la vaquilla roja es algo del pasado, que nunca volverá a verse. Ezequiel, quien profetiza sobre el tercer templo reconstruido, también menciona estas aguas de purificación en conjunto con el reagrupamiento de Israel, vinculando la vaquilla roja con el fin de los tiempos y la venida de la era mesiánica. Porque os tomaré de entre las naciones, y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestra tierra. Y os rociaré con agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Alguien aquí se pregunta sobre el misterio de la vaquilla roja? La mayoría de la gente se pregunta cómo es posible que las cenizas del animal sacrificado puedan purificar del pecado y la inmundicia. Además, en una aparente paradoja, estas mismas cenizas que purificaban también hacían impuro a cualquiera involucrado en los preparativos de la vaquilla roja, desde la persona que recogía las cenizas hasta la que rociaba el agua, hasta la tarde. Algunos sabios judíos creen que la ordenanza de la vaquilla roja está conectada con el pecado del becerro de oro.
Se cree que la vaquilla roja sirve de alguna manera como expiación por las terribles consecuencias de la adoración del becerro de oro por parte de los israelitas cuando fueron sacados de Egipto. La vaquilla roja es necesaria para reconstruir el tercer templo. Pero esta vaquilla no es una vaquilla normal. Debe cumplir las siguientes condiciones: la vaquilla roja debe ser absolutamente perfecta en su rojez. Incluso 2 pelos de cualquier otro color la descalificarán. Incluso sus pezuñas deben ser rojas. Debía tener 3 o 4 años. Aunque se podían usar animales más viejos, los más jóvenes no. Debe estar libre de cualquier tipo de defecto o imperfección interna o externa. No debe haber sido utilizada para ningún tipo de trabajo físico y nunca haber sido colocada bajo un yugo, ni siquiera una vez. Solo un animal que cumpla con todos estos requisitos puede ser utilizado para proporcionar las cenizas del proceso de purificación en cumplimiento del mandamiento. El animal no era técnicamente un sacrificio, ya que no fue sacrificado y quemado en el templo. Más bien, fue sacrificado en el Monte de los Olivos, fuera del campamento. Y cada vez que se cumplen todos los requisitos, es entonces cuando el templo está siendo reconstruido. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. A pesar de la voluntad de muchos judíos de reconstruir el templo y reinstaurar el servicio del templo, incluido el sacrificio de la vaquilla roja, el pueblo judío se ha quedado sin un templo en Jerusalén para realizar los sacrificios de sangre animal que hacen expiación por el pecado. Debido a esto, la expiación por sangre ya no es un punto central en el judaísmo. El enfoque se ha puesto en hacer caridad, buenas obras y oración durante aproximadamente 1942 años. Eso es mucho tiempo. Y es por eso que el concepto de expiación por sangre está lejos del pueblo judío. Esta es una de las razones por las que es difícil para el pueblo judío conectar la profecía mesiánica de Isaías 53 y el concepto de expiación por sangre para el perdón de los pecados con la muerte del Mesías Yeshua en el madero de ejecución. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida como ofrenda por el pecado, él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Porque llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. La vaquilla roja misma apunta proféticamente a Yeshua, que significa Jesús el Mesías, y su muerte en el madero de ejecución. Él, que era perfecto, sin mancha y sin pecado, tomó sobre sí los pecados del mundo para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios, lo cual se menciona en 2 Corintios 5 y 21. Así como la vaquilla roja fue sacrificada fuera del campamento, así Yeshua fue sacrificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Puedes leerlo en Hebreos 1 y 12. El libro de Hebreos confirma que es a través de la sangre de Yeshua, el Mesías, que podemos ser purificados de todos nuestros pecados. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una becerra rociadas sobre los que están ceremonialmente impuros, los santifican para que queden exteriormente limpios. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Se opone violentamente a este plan y arremete contra él con todas sus fuerzas. Pero no se puede detener al Señor Todopoderoso. Nada puede. Mientras tanto, quienes amamos al Señor necesitamos pensar en prepararnos y alistarnos. Durante miles de años, los seguidores de Jesucristo han esperado con ansias la segunda venida como un tiempo de paz y alegría. Pero antes de que el Salvador venga, la gente de la tierra experimentará grandes pruebas y calamidades. Nuestro Padre Celestial quiere que estemos preparados para estas dificultades. También espera que estemos espiritualmente listos cuando el Salvador venga en su gloria. Por lo tanto, nos ha dado señales, que son eventos que nos dirán cuando se acerca la segunda venida del Salvador. A lo largo de los siglos, Dios ha revelado estas señales a sus profetas. Ha dicho que todos los fieles seguidores de Cristo sabrán cuáles son las señales y las estarán esperando. Si somos obedientes y fieles, estudiaremos las Escrituras y conoceremos las señales. Algunas de las señales que anuncian la segunda venida de Jesucristo ya se han cumplido o se están cumpliendo. Otras se cumplirán en el futuro. ¿Qué aspecto tiene eso? Necesitamos deshacernos de la impureza en nuestras vidas y rededicarnos a Él.
Cuando leemos el pasaje sobre la vaquilla roja en su contexto, vemos que inmediatamente le sigue la muerte de Miriam y luego el agua de la roca y el pecado de Moisés al golpear esa roca en lugar de hablarle. Ningún hombre hará que Jesucristo regrese. Solo el Padre le dirá cuándo es el momento. Nadie lo sabe sino nuestro Padre. Todo lo que ves ahora es solo una señal. Puede que suceda o no. La gente puede interpretar las Escrituras y ver señales de que se está avanzando. Pueden decirte que creen que pronto sucederá y que Dios los bendiga si usan eso para alimentar el entusiasmo de que la gente venga a Cristo o para decir a la parte de la Iglesia que es hipócrita que se recomponga y se arrepienta. Esta es una campana de alarma profética, una que señala que estamos más cerca que nunca de algo que parecía imposible, la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más asombrosas, la reconstrucción del templo. Durante siglos, los eruditos y teólogos bíblicos creyeron que la reconstrucción del templo sería el detonante final de los acontecimientos del fin de los tiempos descritos en libros como Daniel, Zacarías y Apocalipsis. El monte del templo, el mismo lugar donde debe construirse el templo, está actualmente ocupado por la cúpula de la roca, uno de los santuarios más sagrados del Islam. Cualquier intento de construir allí podría encender un conflicto global. Pero ahora algunos arqueólogos sugieren que el Santo de los Santos original podría no haber estado exactamente debajo de la cúpula, sino ligeramente al norte, lo que plantea la posibilidad de construir el templo sin remover las estructuras existentes. La Biblia menciona que algunos eventos del fin de los tiempos ocurrirán en un templo en Jerusalén. 2 Tesalonicenses 2, 4, hablando del Anticristo, nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes de que puedan ocurrir los últimos tiempos, debe haber un templo presente para que estos eventos ocurran. La cúpula de la roca islámica se encuentra en el lugar donde se supone que está el templo judío. Los musulmanes creen que este es el lugar desde el cual Mahoma ascendió al cielo, lo que lo convierte en el tercer santuario más sagrado para los musulmanes. Que los judíos se apoderen de este lugar y construyan un templo sobre él sería impensable en el clima político actual. Pero durante la tribulación, la construcción del templo se llevará a cabo, protegido por el Anticristo. Cuando veamos la construcción del templo, podremos estar seguros de que el fin de los tiempos realmente ha llegado. El Anticristo estará reinando. La Iglesia ya habrá sido arrebatada. Y la primera mitad de la tribulación habrá pasado. Pero todavía habrá tiempo para que la gente venga a Cristo para la salvación. Algunos estudiantes de profecía creen erróneamente que un tercer templo debe construirse en Jerusalén para que se cumpla la profecía del fin de los tiempos. Pero los lectores deben entender que la construcción de un tercer templo en Jerusalén antes del regreso de Cristo no es necesariamente una señal profética definitiva a observar. Lo esencial es la reinstitución de los sacrificios en Jerusalén, lo cual requiere solo un altar, no un templo completo. Primero que nada, para entender la frase, definamos qué es un templo. El templo era un lugar de reunión sagrado para los israelitas en el Antiguo Testamento. Iban allí para adorar, hacer sacrificios y hacer peticiones a Dios. El mandato de Salomón como rey fue la primera vez que los israelitas tuvieron un templo. Los israelitas tuvieron un tabernáculo antes de construir un templo, como leemos en Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo, sin embargo, era más que una obra de arte. Era un lugar santo. Dios hirió y mató a un hombre llamado Usá por su irreverencia cuando extendió la mano para sostener el arca y que no cayera debido a que el animal que llevaba el tabernáculo tropezó. Cuando Jesús vino, eliminó la necesidad de un templo en un solo lugar. En cambio, los cristianos se convirtieron en el templo de Dios, una morada para el Espíritu Santo. Podemos ser considerados puros y santos lo suficiente como para que el Espíritu de Dios viva en nosotros gracias a su sangre que nos limpia. Jesús creó un puente entre el cielo y la tierra, permitiendo a la gente conversar con Dios. ¡Qué bendición! Nada impuro o contaminante debe entrar en la presencia de este hogar santificado, que ahora es tierra santa. Dicho de otra manera, ningún cristiano debe pecar, incluida la inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué significa cuando nuestros cuerpos se comparan con templos? Lo primero es abstenerse de sucumbir al pecado y las tentaciones. No dejes que el diablo se afiance en tu vida,
como se señala en Efesios 4 y 27. Ni deis lugar al diablo. Si tu ojo derecho es la fuente de tus pecados, debes arrancártelo metafóricamente, como se señala explícitamente en Mateo 5 y 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Además, dicho de otra manera, no te pongas en una situación en la que sea más probable que te involucres en el área donde eres tentado. Otro significado de que un cuerpo se compare con un templo es que debemos estar física y espiritualmente sanos. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto significa que debemos trabajar, pero también debemos descansar. Como también se afirma, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dicho esto, la salud espiritual se enfatiza en los versículos. Siempre debemos dedicar nuestro día de reposo a adorar a Dios y no pensar en nada más que nos moleste durante este día. Y siempre debemos orar para poder comunicarle nuestras preocupaciones y alabanzas. Jerusalén emerge como el centro del mundo. Jerusalén hoy es más que una ciudad. Se ha convertido en uno de los lugares más sensibles políticamente y cargados espiritualmente de la tierra. Aunque de tamaño pequeño, domina constantemente los titulares internacionales, los debates en las Naciones Unidas y las agendas diplomáticas globales. La Biblia predijo esto. En Zacarías 12, 2-3, está escrito: He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa de temblor a todos los pueblos de alrededor, y también contra Judá, cuando se sitie a Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados. Esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Durante las últimas décadas, las naciones han intentado repetidamente resolver lo que llaman el problema de Jerusalén. Planes de paz, negociaciones y propuestas internacionales han tenido como objetivo dividir o internacionalizar la ciudad. Sin embargo, todos han fracasado. Cada esfuerzo por levantar esta pesada piedra solo ha llevado a más división, inestabilidad e incluso violencia. Lo que estamos viendo es el cumplimiento exacto de la antigua profecía. Jerusalén se ha convertido en una espina en el costado de las naciones. Provoca, frustra y resiste el control de las potencias mundiales. Y a medida que se acercan los últimos tiempos, la Escritura nos dice que esta presión solo se intensificará. Al mismo tiempo, Jerusalén no es solo una fuente de conflicto. También se está convirtiendo en el centro espiritual y político de la atención mundial. Casi todas las principales profecías del fin de los tiempos en la escatología cristiana, judía e incluso islámica, sitúan a Jerusalén en el centro. Ya sea la reconstrucción del tercer templo, el regreso del Mesías, la batalla final en Armagedón o el juicio de las naciones, todo lleva de vuelta a esta única ciudad. Geopolíticamente también, la importancia de Jerusalén está creciendo. Las naciones están formando nuevas alianzas y enemistades centradas en su postura hacia Israel y Jerusalén. Desde los acuerdos de Abraham hasta las crecientes tensiones con Irán, se están realizando grandes movimientos internacionales con Jerusalén en mente. En un tiempo en que las superpotencias globales están cambiando y la inestabilidad está aumentando, Jerusalén se erige como un ancla profética, atrayendo las miradas del mundo, tal como lo predijo la Escritura. La ciudad ya no es solo la capital de Israel. Rápidamente se está convirtiendo en la capital de la profecía y quizás pronto la capital del reino de Dios venidero. Sin embargo, después de todo, Israel es el elegido de Dios. Israel juega un papel prominente en las predicciones bíblicas del fin de los tiempos. Varios factores revelan que Israel perdurará hasta el fin de los tiempos y desempeñará un papel primordial en el plan de Dios para los últimos días. Primero, la tribulación de 7 años descrita en Apocalipsis incluye un tiempo en que Israel ya existe como nación y construye un templo futuro. Durante casi 1000 años, Israel no existió como nación. Sin embargo, en 1948, la nación moderna de Israel nació en un solo día.
Este evento marca un precursor significativo de los planes de Dios para el futuro. Segundo, existirá un templo judío en Jerusalén a mitad del periodo de tribulación de 7 años. Este templo no existe hoy. Sin embargo, el Instituto del Templo en Jerusalén tiene planes que podrían hacer que la construcción de esta instalación se lleve a cabo rápidamente, una vez que se le dé acceso a la ubicación que actualmente está bajo control musulmán. Tercero, habrá 144.000 judíos que servirán como evangelistas durante los últimos días según Apocalipsis 7. Además, 2 testigos predicarán en Jerusalén durante la primera mitad de la tribulación. Morirán y luego resucitarán al cielo, lo cual se menciona en Apocalipsis 11. Esta acción será seguida por un terremoto masivo en Jerusalén, y la gente huirá de la ciudad a las montañas para ser protegida por Dios. Cuarto, Ezequiel 38 predice una guerra de naciones que se aliarán y atacarán a Israel en los últimos días. Dios mismo proporcionará una victoria sobrenatural para Israel. Aunque muchos debaten cuándo tendrá lugar este evento, parece ocurrir en algún momento después del rapto y antes de la mitad de la tribulación. Finalmente, el pueblo de Dios guerreará contra las naciones al final de la tribulación en Armagedón. Dios ganará y Jesús regresará y reinará por 1000 años desde su trono en Jerusalén. Después de este tiempo, tendrá lugar una rebelión final seguida de nuevos cielos, nueva tierra y una nueva ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. ¿Significa lo que está sucediendo en Israel hoy que se acercan los últimos tiempos? En cierto modo, la respuesta es sí. El surgimiento del Estado moderno de Israel es una parte importante de la profecía bíblica. Los preparativos para un nuevo templo judío reflejan lo que la Escritura predice que sucederá. La creciente alianza de naciones en el Medio Oriente que se oponen a Israel también apunta a las predicciones de la Biblia. Sin embargo, uno debe tener cuidado de no interpretar cada titular individual como un cumplimiento de la profecía. Jesús podría regresar en el rapto en cualquier momento, independientemente de lo que esté sucediendo en Israel hoy. Jesús dijo a sus seguidores: «Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores de parto. No necesitamos temer. Pero el hecho de que muchos eventos predichos parezcan tan cercanos a su cumplimiento indica la importancia de seguir fielmente a Jesús. Ahora, Dios escogió a Israel con un propósito: bendecir a todas las familias de la tierra. Pero Dios no solo usa y desecha a las personas. Hizo un pacto con Israel y lo mantendrá. Pero es para el beneficio de todo el mundo y principalmente para la gloria de su nombre. La elección de Israel por parte de Dios puede provocar en la gente una furia visceral y profunda. Es una furia desatada por la soberanía de Dios, chocando con las ideas humanas de sabiduría y justicia, como si Dios no fuera la fuente misma de esas cosas. Al mismo tiempo que el pueblo judío reconoce y llora repentinamente por aquel a quien traspasaron, Israel será restaurado a la vista de todo el mundo. Y las naciones verán que Dios quería decir cada palabra que dijo. La restauración de Israel tendrá lugar cuando el reino de Dios sea establecido desde Jerusalén. Que venga el reino de Dios. No importa cuán difíciles y caóticos sean los tiempos actuales de la humanidad, Dios nos ha dicho que todo estará bien. Más que eso, será absolutamente asombroso. Jesús comparó los eventos del fin de los tiempos con dolores de parto. Pero la gente a menudo olvida que los dolores de parto resultan en un nacimiento. Una familia que espera no se centrará constantemente en las contracciones y la agonía del parto, aunque sea inteligente estar prevenida y preparada, sino que se ocupará de pintar la habitación, recoger ropa y emocionarse por conocer al nuevo miembro de la familia. Se están preparando para algo maravilloso, algo que esperar y celebrar. Con tanta charla sobre el fin de los tiempos, la mayoría de la gente olvida mirar realmente el final. En lugar de mirar los dolorosos dolores de parto, veamos el cuadro pintado en la profecía bíblica de lo que sucederá cuando Jesús venga de nuevo. La era mesiánica será increíble. Jesús nos dice que vigilemos, oremos y estemos preparados. Se nos advierte en la parábola de las 5 vírgenes insensatas que se durmieron que no caigamos en la complacencia
Dios estima a aquellos que anhelan su aparición, no a aquellos que se burlan y escarnecen, diciendo que nunca vendrá. A medida que vemos la profecía bíblica cumpliéndose y las circunstancias alineándose para coincidir con la palabra de Dios, que nos encuentre mirando hacia arriba con anhelo, listos y esperándole. En broma decimos que el pueblo judío es como todos los demás en el mundo, solo que más. Dicho esto, sí creo que el pueblo judío es único entre todos los pueblos del mundo. No es que sean mejores que nadie ni más inteligentes ni más numerosos, sino que son los escogidos de Dios. Dios ha escogido a Israel y nunca los abandonará. No siempre pareció un gran negocio ser escogido. Después de todo, ser judío ha tenido un precio en nuestra historia, desde las cruzadas hasta los pogromos. E incluso hoy, en el siglo XXI, vivimos con la constante conciencia del Holocausto. Aunque no lo hayamos vivido nosotros mismos, muchos de nosotros perdimos a miembros de la familia e incluso podemos conocer a sobrevivientes. Ese evento de la historia, quizás porque nos es tan cercano en el tiempo, ha dejado su huella en el alma judía y ha moldeado nuestras vidas e identidades. Así que cuando preguntamos qué significa ser escogido, realmente no sabemos la respuesta. Si no estamos conectados con la palabra de Dios en las Escrituras, donde se encuentra esa respuesta para muchos judíos, la idea misma de ser escogido es un misterio. Parece que ha traído más dolor y sufrimiento que felicidad y alegría. Esto se debe a que en el momento en que Dios le dijo a Abraham, yo te escojo, Satanás también le dijo a Abraham, yo también te escojo. Mientras el conflicto y la persecución se desatan aquí en la tierra entre Israel y las naciones, e incluso entre Israel y la Iglesia, creo que hay otro instigador de todos nuestros problemas en el reino invisible. Veamos la elección de un hombre, Abraham, y la promesa de Dios. Israel tiene un propósito especial en el mundo por decreto divino que comenzó en Génesis 12, 1-3. En estos versículos, Dios establece su relación con el pueblo judío y las naciones, es decir, el resto del mundo, a través de un pacto con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto que Dios hizo con Abraham fue incondicional. La primera parte de la promesa fue la tierra que te mostraré. La segunda parte de la promesa fue haré de ti una nación grande. Y la tercera parte de la promesa fue que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios pronunció estas palabras a Abraham, eligiéndolo como el progenitor de la nación, estaba haciendo mucho más que simplemente elegir al pueblo judío. La elección y formación del pueblo judío fue en realidad un acto creativo por parte de Dios, ya que Abraham tenía 99 años y su esposa Sarai tenía 90, más allá de la edad de tener hijos. Sin embargo, de ella nació Isaac. Y la esposa de Isaac, Rebeca, también era estéril. E Isaac oró al Señor. Y el Señor respondió y nació Jacob. Y la esposa de Jacob, Raquel, también era estéril hasta que Dios la recordó y abrió su vientre. Y dio a luz a José, quien, en la providencia de Dios, resultó ser el preservador de la vida para la pequeña nación de Israel, 70 personas, que descendieron a Egipto y se convirtieron en la nación que Moisés finalmente sacaría de Egipto cientos de años después. Así que Dios es quien está creando y sosteniendo a su pueblo escogido. El pacto es único porque es incondicional y un testimonio al mundo de la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 7, 6-9, Dios proclama que no escogió a Israel porque fueran más numerosos o capaces. Su elección se basó en su amor y fidelidad. El mundo sabría qué tipo de Dios es por cómo sería fiel a sus promesas a su pueblo, Israel, incluso cuando ellos le fueran infieles. Dios no va a elegir a alguien más por un tiempo. Él va a tratar con su pueblo Israel porque les hizo una promesa, un pacto con ellos que descansa completamente en Dios solo para cumplir su promesa en su elección de Israel. Y les dice que en los últimos días actuará no por su bien sino por el bien de su santo nombre. Puedes leerlo atentamente en Ezequiel 36, 22. Y los traeré de vuelta a la tierra que juré a Jacob. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo soy Jehová que santifico a Israel, lo cual se menciona en Ezequiel 37, 25-28. Lo que Dios ha prometido al pueblo judío será suyo para siempre.
El papel de Irán en los últimos tiempos. Persia, también conocida como Irán, alguna vez fue un pilar de restauración, liberando a los exiliados, reconstruyendo el templo e incluso arrodillándose ante el niño Jesús. Pero la Escritura lo deja dolorosamente claro. La historia de Persia en la Biblia no termina en Belén. Se extiende hacia adelante, llegando a las últimas páginas de la profecía, donde le espera un papel más oscuro. En una de las visiones más escalofriantes jamás registradas en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, bajo instrucción divina, revela un futuro aterrador, una guerra final y climática que envolvería al mundo, la guerra de Gog y Magog en el capítulo 38 de su libro. Ezequiel recibe este mandato del Señor: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, y aquí, yo estoy contra ti, Gog. Luego viene la lista de naciones que se unirán a esta coalición del fin de los tiempos, una confederación de poderes que se levantará como una tormenta contra Israel en sus últimos días. Entre los primeros nombres mencionados, Persia. Sí, Persia, el antiguo nombre del Irán moderno. La misma tierra que una vez albergó al pueblo de Dios ahora marchará contra ellos. Ezequiel escribe: Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. Junto a Persia, la alianza incluye a Cus, que se cree que representa partes del Sudán o Etiopía modernos, y Fut, a menudo vinculado con Libia o el norte de África. Otros nombres como Gomer y Togarma, regiones conectadas con Turquía y el Cáucaso, forman lo que parece ser una amplia alianza militar. Pero en el centro de todo está Gog, una figura misteriosa y poderosa, ampliamente creída por muchos eruditos que representa a un líder del lejano norte, a menudo asociada con Rusia o un imperio euroasiático más grande. Juntos, esta coalición lanzará un asalto repentino y devastador contra Israel, una tierra pacífica e insospechada que se ha recuperado de guerras pasadas y ahora mora en seguridad. Ezequiel describe la invasión venidera con imágenes inquietantes: subirás como una tormenta, como nube que cubre la tierra serás tú, y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. El cuadro es claro. Este no es un conflicto aislado. Es una convergencia global de poderes impulsada por la hostilidad, la ideología y el engaño. E Irán está entre ellos. Pero el resultado no es lo que esperan estos ejércitos. Así como en los días del faraón, así como en la noche en que cayó Babilonia, Dios interviene. Y esta vez, su respuesta sacude la tierra misma. Según Ezequiel, cuando las fuerzas de Gog desciendan sobre Israel, Dios desatará un juicio en formas que el mundo no puede contener. Un terremoto masivo, confusión entre los ejércitos, plaga, fuego, azufre ardiente, y en última instancia, la destrucción de los invasores por sus propias manos. Sobre todos mis montes llamaré contra Gog la espada de cada hombre. La espada de cada hombre será contra su hermano, y lo traeré a juicio con plaga y derramamiento de sangre. Es un momento de ajuste de cuentas divino. Las fuerzas de la oscuridad se reúnen, creyendo que pueden aplastar al pueblo del pacto de Dios, pero en cambio se convierten en instrumentos de su propia perdición. Y en las ruinas de su derrota, Dios declara: y mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Este es el segundo giro de Persia. Ya no el rescatador, sino el rebelde. La nación una vez elegida para liberar a Israel ahora se encuentra opuesta a Israel, alineada con poderes que buscan destruirla. Pero, ¿significa esto que el destino de Irán está sellado? ¿La Biblia no deja lugar para la redención? No del todo. De hecho, enterrado profundamente en otro rollo profético, uno a menudo pasado por alto, se encuentra un giro sorprendente en la historia.